Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el análisis de este Atlético de Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 1, 4-5 en el global de la eliminatoria de estas semifinales de la Copa del Rey a favor del Fútbol Club Barcelona. Y la verdad es que es un vídeo bastante complicado de hacer. Es un final de temporada bastante difícil para todos los aficionados del Atlético de Madrid. Era una temporada muy ilusionante que ya se ha ido prácticamente al garete. Es verdad que algunos futbolistas siguen pensando en que yendo partido a partido, ganando todo lo que queda en liga, se puede dar pelea hasta el final. Yo lo veo muy complicado, que oye, quizás puedes dar batalla a Barça y Real Madrid, pero es que tienes que superar a los dos para ser campeón de liga. Por lo que yo de momento doy la temporada por prácticamente acabada después de esta derrota de ayer, anoche, ante el Barça en Copa del Rey. Un partido. Yo creo que hay que dividir el análisis en dos cosas. Uno es el partido de ayer y otro es el final de temporada que estamos viendo del Atlético de Madrid. En cuanto al partido, a mí el Atlético de ayer no me gustó, salvo quizás los primerísimos minutos de la primera parte y los 10 primeros de la segunda. Creo que el Atlético sí que le compitió bien al Barça, pero ayer un Fútbol Club Barcelona sin demasiada brillantez, sin un juego excelso, creo que compitió mejor que el Atlético de Madrid. Y eso es algo que en el Metropolitano, en una vuelta de semifinales de Copa del Rey, creo que el Atlético no se pudo permitir. Sí, es verdad que hay cansancio físico, hay cansancio mental. Creo que el equipo está bastante dolido después, sobre todo de ese penalti de Julián Álvarez y que ha ido arrastrando todo después en el mes de marzo. Pero el Barça ayer compitió mejor que el Atlético de Madrid, y eso hay que decirlo. Veíamos a un Barça presionando, un Barça que, bueno, cada jugador del Atlético tenía un futbolista del Barça detrás. Defensivamente, mucho mejor Barça que en otros partidos. El Atleti creo que le vi también bastante falto de ideas, mucho cambio en posiciones de los jugadores, sobre todo en la primera mitad, también en la segunda cambios de sistema. Eso en cuanto al partido, que ahora hablaremos largo y tendido en el análisis. En cuanto al final de temporada, pues al final se confirma un poco lo que veníamos viendo, sobre todo en uno de los puntos que creo más importantes, que es que el equipo no da para más. El equipo ha competido muy bien hasta marzo, llega marzo, que es el mes importante donde te juegas absolutamente todo y el equipo se cae. ¿Por qué? Porque es una plantilla, por mucho que a mí por lo menos me gustara el mercado de verano que hizo el Atlético de Madrid, que por fin se rascó un poco el bolsillo, sigue siendo una plantilla desequilibrada y es algo que venimos repitiendo toda la temporada. Sí, ha rendido muy bien en muchos tramos, pero no hay banda izquierda, ni en el lateral, ni en el interior. Te falta quizás un centrocampista más. Si no está Griezmann, que no ha estado en este final de temporada, te falta un acompañante mejor para Julián Álvarez. No sé, son algunos puestos que tiene que reforzar el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Yo por eso soy optimista de cara al año que viene. Creo que es el primer año de un nuevo proyecto, un proyecto que puede estar liderado por Julián Álvarez y que ya solo falta rematar con más fichajes. La base ya está puesta y creo que si se mejora el equipo se puede dar incluso más guerra, incluso ganar algún título más que esta temporada. Pero creo que este final de curso se basa en eso, que el equipo no da para más. Has tenido también mala suerte en el calendario entre el cruce con el Madrid en Champions, estas semifinales en Copa ante el Barça, que es verdad que son semifinales, no podemos pretender que nos toque un equipo fácil. Pero es verdad que toca este Barça. Si nos hubiera tocado otro Barça de otras temporadas, pero es que nos ha tocado el mejor Barça del último lustro, es otro también factor a tener en cuenta. Y el equipo venía muy cansado físicamente y mental después de lo que ya he dicho del penalti de Julián Álvarez. Todo ello creo que ha sido un cúmulo de cosas que han hecho que el Atlético de Madrid se caiga en este final de temporada. Pero lo dicho, yo soy optimista. No me sale pues pedir la dimisión de Simeone, como ya muchos están pidiendo, que pasa año tras año después de que el Atlético de Madrid no gane nada. Es que te estás enfrentando a dos equipos que son mejores que tú. Al final ha pasado lo que era más lógico. El Barça es mejor equipo que el Atlético de Madrid, el Real Madrid es mejor equipo que el Atlético de Madrid. No podemos pretender ganar todos los títulos posibles. Así que yo de momento, en ese sentido, soy optimista y estoy bastante tranquilo con la situación actual del Atlético de Madrid, más allá de la decepción que hay, porque era una temporada ilusionante. En algún tramo veníamos diciendo que ojalá se ganase un título porque lo veíamos posible. Bueno, se pone fin a un mes durísimo. Yo no recuerdo un mes tan malo en la era Simeone en el que haya habido tanta ilusión y a la vez tanta decepción y un palo durísimo el que ha recibido el Atlético de Madrid y toda su afición en este último mes, porque llegamos al mes de marzo con una sensación de muchísimo optimismo, un equipo que está compitiendo en las tres competiciones y con buenas sensaciones. Ves al equipo que puede ir a por la Liga, puede ir a por la Champions, puede ir a por la Copa, pero en el momento crucial de la temporada es donde se cayó. Y yo creo que se cae un poco por todas las dudas y todas las preocupaciones que teníamos con el equipo. Al final lo recalcamos en verano, no ocurrió, por desgracia, y en invierno lo volvíamos a repetir. El equipo necesita algo más, necesita algún refuerzo, algo en el lateral izquierdo, alguien en el interior.
alguien en el centro del campo, problemas que el Atlético de Madrid lleva teniendo mucho tiempo y que no se han solventado. Y al final, el tirar con los mismos futbolistas, pues ocurre que en un mes decisivo ya las fuerzas empiezan a fallar. Mismamente ayer se ve en el partido de Paul. De Paul ha hecho una temporada muy buena, pero muy buena. El argentino ha estado a un nivel excelso en gran parte de la temporada, pero ayer no tiene fuerzas. ¿Por qué no tiene fuerzas? Porque un futbolista no puede jugar absolutamente todo. Y lo juega porque no hay otro. Y ese es el problema del Atleti. Y ahí es cuando lo comparamos con Real Madrid y Barcelona. Y el Real Madrid tiene banquillo. El Barcelona tiene banquillo. Aparte que los titulares, creo que sigue habiendo diferencia. Cada vez puede ser menor. Sí, es posible. Sobre todo con fichajes y siguen en la línea de Julián Álvarez. Pero siguen siendo futbolistas diferenciales que el Atlético de Madrid a día de hoy no tiene. Y es una temporada en la que yo no lo puedo comparar con las anteriores. De verdad, no me parece para nada la misma temporada. Que al final el resultado va a ser el mismo. Sí, el equipo se ha caído y no ha conseguido ningún título. Pero yo, en un momento tan complicado, sí que soy optimista. Creo que ahí concuerdo mucho con Dani de cara a la próxima temporada. Yo veo a un Atleti que poco a poco va creciendo y que estoy convencido de que en este verano va a hacer otra vez un esfuerzo de acercarse más al Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y creo que en algún momento lo va a conseguir o al menos estar mucho más cerca de lo que está en el día de hoy. Y esto se dejó muy claro. Es un proyecto a varios años que yo creo que también tiene que ser algo más ambicioso. Por ejemplo, en las figuras que no ha conseguido traer ni en el mercado de verano ni en el de invierno, pero es una temporada que en la que he disfrutado. Yo hasta el mes de marzo he disfrutado mucho del Atleti, pero muchísimo. Ha sido un año, creo que bonito, lo único que en el tramo fundamental de la temporada se ha caído y es algo que lo hemos dicho en el canal. Las últimas temporadas estaban siendo en muchos momentos totalmente insufribles y este año no me lo había parecido hasta este momento. Y no me sale reprochar partidos como el del Getafe, partidos como el del Leganés, el del Villarreal en casa, el del Celta. Eso sí, pero tanto en Champions como en Copa del Rey te enfrentas a dos equipos que son mejores, y es así. Quien diga que el Atleti tiene una plantilla igual o mejor, yo, bajo mi punto de vista, creo que está equivocado. ¿Qué jugador del Atlético de Madrid sería titular en el Real Madrid o Fútbol Club Barcelona? Julián, Oblak. Y yo creo que hasta ahí. Si soy igual de Paul en algún momento, pero ya es más difícil de cuadrar. Y el tema que el Atleti lo ha competido, que estamos haciendo un poco general, creo que va a ser un vídeo algo distinto, ahora hablaremos del partido también, pero creo que el Atleti se cae por detalles. En Champions ganas 1-0 y por ese penalti que va a estar dando vueltas. Y ahí voy a ir a entrar en un momento que creo que fue clave, pero bueno, siguiendo un poco cómo te eliminan. En Copa del Rey un 4-4 en Montjuic y ayer pues que es de la forma que vamos a comentar. Pero el día del penalti lo hablé ayer, vamos, lo hablé antes de ayer en la previa, que el Atlético de Madrid y su afición murió ese día para esta temporada. Y eso es algo que creo que tenemos todo claro y lo hemos vivido en el día a día. Simplemente ir al partido contra el Barça de Liga ya se veía, no había ilusión y era un cementerio y es normal porque el palo de la Champions fue durísimo y un equipo cuando cae mentalmente es imposible porque creo que el fútbol como la vida tiene un paralelismo muy grande y al final es como si a alguien con depresión le dices, oye, no estés triste. Pero ¿cómo no va a estar triste si está con una depresión? Pues al Atlético de Madrid y a sus jugadores, no, hay que levantar la cabeza y sacar esto adelante. Pues es muy duro después de cómo te ha eliminado el Real Madrid, que es una forma durísima. La eliminación contra el Madrid es una de las eliminaciones más duras que hemos tenido en estos últimos años. Y ahí el equipo, las cosas como son, se cae por completo y se caen ellos y se cae la afición. Y es normal, porque fue, repito la palabra, fue muy, muy dura. Luego el partido contra el Barça, pues más de lo mismo. Haces un muy buen partido hasta el 70 y te acaban metiendo 4 goles y ya después del parón es empate y lo que vimos ayer. Y ya centrándonos un poco más en el partido, la primera parte es un auténtico desastre y se ve cuántas veces tiene que cambiar Simeone de planteamiento durante el primer tiempo. Cambia constantemente y ahí es porque algo no está funcionando. Para nada. El Barça pasa por encima del Atleti, que luego está el tema del arbitraje, que también fue demencial, pero el Atleti se ve completamente superado. Parecían profesionales contra juveniles. Por encima, la presión del Barça asfixiante y luego la incapacidad del Atlético de Madrid de
de sacar el balón. Porque si algo le falta a este equipo, aparte de esas piezas, centrándonos un poco más en aspectos de fútbol, lo definiría y lo resumiría en pase y regate. Es un equipo que no tiene capacidad de tener balón, no tienes un centro del campo que tenga esa capacidad. De Paul, se resume a De Paul, el único jugador, y ayer estuvo realmente mal, que tiene esa capacidad de mover al equipo. Y eso es un problema. Luego laterales incapaces de sacar el balón. Los centrales más de lo mismo. Griezmann está totalmente desaparecido. Así se complica mucho y luego un equipo que tampoco tiene ningún tipo de desequilibrio. Y es algo que lo hablamos en verano, falta ese perfil de regateador, no tiene a nadie, porque los únicos que pueden irse por banda son Llorente y Juliano, y si lo hacen es en potencia. Así de claro, se van en velocidad. Y ves al Barcelona, tienes a Lamine, tienes a Rafinha. Luego tienes gente en el centro campo como Pedri, como De Jong, Fermín entre líneas, que son futbolistas que tienen esa capacidad y ese talento que el Atlético de Madrid a día de hoy tiene en Julián. Y se acabó. Y es un poco lo que sufrió ayer el Atlético de Madrid y que hace que complete una primera parte desastrosa en la que el Barça pudo hacer incluso más daño, porque el Barça tuvo ocasiones realmente claras y ya en el segundo tiempo el Atleti mejora, pero sí, es una pequeña mejora. Tampoco era muy difícil mejorar lo del primer tiempo. Los primeros 10 minutos, 15 de la segunda parte es cuando mejor está el equipo y daba la sensación de que igual se podía conseguir el empate, ese gol anulado. La de Sorloth, que es clarísima, que manda al lateral de la red. Luego estaba Griezmann solo también ahí, pero bueno, eres delantero centro, ahí igual hay que acabar. Pero al final del partido ves a un equipo que no puede más. No puede más. Y luego los cambios no acompañaron, que ahí también están. Fíjate qué cambios. Gallagher se quedó en el banquillo, que igual sí que podría haber tenido minutos por un De Paul que estaba reventado, pero volvemos a lo de antes. Quitas a De Paul y el equipo se queda sin fútbol y los cambios, eso, sacar tíos que no aporta prácticamente ninguno. Ahí es lo preocupante. Me he alargado un poco en este resumen, pero bueno, creo que es un vídeo difícil, pero también importante. Y ya te digo que es cierto que el pesimismo va a estar ahí y va a ser un final de temporada realmente largo y seguramente aburrido, en el que la ilusión es nula. Pero de cara al próximo año, y no sé, me salen palabras de optimismo porque para mí no ha sido un año igual que los otros, de verdad. Los años anteriores han sido infumables, pero infumables. Un equipo que no jugaba nada y que, bueno, competía porque es un equipo de Simeone. Y el año pasado con un equipo que era un desastre, pues estuvo a punto de meterse en semifinales de Champions, sí, pero no tiene nada que ver. No veo el mismo equipo para nada y creo que es un proyecto que es para 2, 3 años y que el primero, bueno, se han marcado unas pautas en las que por fin, y hablo de manera personal, he disfrutado del equipo que hace mucho que no hacía. Así que nada, vamos a hacer este análisis que nos meteremos en muchos temas también generales, pero bueno, esto ha sido un poco la situación de este Atleti y lo que sentimos. Al final esto nos sirve un poco para desahogarnos, Sí, la este verdad que sí. análisis. También nos sirve a vosotros si dejáis vuestro comentario en la caja de comentarios, siempre desde el respeto. Sé que todos los palos están yendo a Simeone, como siempre. Siempre Simeone se lleva todos los palos. Pero de verdad, yo creo que hay más allá de echarle la culpa a Simeone. Sí, tiene su parte de culpa, siempre lo decimos cuando el equipo va mal. Pero hay más cosas, aparte de Simeone. Hay cosas que ya hemos comentado en este inicio de vídeo. Así que, bueno, sin más, vamos ya con Pero este es que análisis. yo creo que este año reproches a quién. Si es que creo que ha dado el máximo todo el mundo. Si ahí está el tema. De hecho, Que otros años, pues dices, es que, pero han dado el 100%, es que no da para más. lo decía así Simeone. En la rueda de prensa posterior al partido ayer decía que este equipo ha dado lo máximo. Estos jugadores han dado lo máximo. También creo que es ese mensaje de es que no tenemos más. O sea, es lo que hay, lo que tenemos. Y eso, toca, ojalá, pues reforzar más al equipo y seguir con este proyecto que está iniciándose, que, como digo, creo que este es el primer año del nuevo proyecto del Atlético de Madrid. Así que nada, empecemos con este análisis de este Atlético de Madrid 0, Fútbol Club Barcelona, perdón, 1, y vemos primero el 11 del Barça con Chesney en portería, Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde en defensa, De Jong, Pedri en el centro del campo, Lamine Yamal en derecha, Rafinha en izquierda, Fermín López en la media punta, arriba Ferran Torres. Las dos novedades más llamativas son las de Fermín en la media punta y Ferran arriba. Yo la verdad es que esperaba un 11 más de gala con Gavi, con Lewandowski. Gavi de hecho creo que se queda sin jugar ni un solo minuto, Lewandowski entra allá por el 70, pero el resto sí que veo un 11 bastante de gala de un Fútbol Club Barcelona que, como digo, quizás no fue su partido más coral en cuanto al juego de la temporada. Sí que es verdad que es una muy buena primera parte, sobre todo de un Lamine Yamal que está excelso. O sea, es muy difícil defender a este chaval
Yo de verdad no había visto a un chaval de 17 años con esa visión de juego, sobre todo con ese último pase, porque es muy difícil ser tan joven y tener esa Hay toma un de pase en la decisiones. primera parte. Es que además, tío, la asistencia del gol es espectacular. El consuelo que tenemos es que lo podemos disfrutar en la selección española, pero es verdad que lo vamos a tener que sufrir durante muchos años en la liga, con el Fútbol Club Barcelona. Pero como digo, quizás no es un Barça demasiado coral, como sí que hemos visto muchas veces esta temporada, incluso frente al Atlético de Madrid. A mí sí que me gustó el Barça en sí compitiendo. Es que creo que compitió, lo he dicho antes, mejor que el Atleti en la primera parte. Siempre que veías a alguien del Atleti controlando el balón, tenía a alguien del Barça detrás. No dejó respirar a ninguno del Atlético de Madrid. Cuando el Atlético conseguía llegar a pocas veces al borde del área, defendía muy bien, los centrales muy bien, los laterales ayudando, Koundé también un trabajo espectacular. Al final anuló al Atlético de Madrid y ya es verdad que pasaron esos primeros minutos de la segunda parte buenos del Atleti y ya el equipo, además que el Atleti se quedó sin físico, se quedó sin ideas, porque el Barça también hizo un gran trabajo de eso, bueno, quitar las virtudes que puede tener este Atlético de Madrid. Así que en ese sentido, creo que Flick planteó un muy buen partido y que el Atleti, ahora iremos con él, tampoco creo que estuviese demasiado bien, ni en el planteamiento en la primera parte, porque hubo muchos cambios en las posiciones, ni tampoco el rendimiento de los futbolistas, que ya vimos que estaban muy cansados y que no daban para más. El Barça es un equipazo y dentro del fútbol español creo que es el mejor equipo del país en los últimos años. Encima he encontrado la figura de Flick, que creo que encaja muy bien en el perfil de futbolistas que tiene, y luego eso tiene individualidades que son totalmente diferenciales. Lo de Lamine es un escándalo, era imposible parar a Lamine. Cada vez que cogía el balón, ¿quién para a Yamal? Nadie. Reinildo, aparte que fue un poco feria la defensa del Atlético de Madrid, Lenormand constantemente pillándole la espalda, fue desesperante. Un Lenormand que sí, con España no estuvo mal en el partido contra Países Bajos, pero que después de esa lesión del golpe, su rendimiento ha sido muy bajo, aunque fue un poco la tónica general del equipo, que no estuvo nada bien. Y ya te digo, en la primera parte es un Barça que pasa por delante del Atlético de Madrid, pasa por encima. Jugadas muy bonitas en las que pueden hacer lo que les da la gana, porque el Atlético de Madrid llegaba siempre tarde. Y luego eso, que siempre tenía el balón el Barça. Era imposible que el Atlético de Madrid tuviese el balón. En cuanto presionaban un poco, ¿qué va a hacer un equipo que no tiene ideas? Que tiene futbolistas que tampoco tienen esa capacidad que tienen ellos. Veías cómo sacaba el balón el Barça y cómo lo sacaba el Atleti, y no tiene nada que ver. Ya tenías que tirar de un patadón y luego no tenías esa referencia arriba para poder recibir esos balones. Aunque luego sale Sorloth, un tío de 2 metros, y ¿cuántos balones se lleva Sorloth? Eso es tampoco algo que no entiendo. Un futbolista tan grande que tenga tan poca capacidad de retener esos balones, pero es un poco lo que llevamos comentando toda la temporada, que el Barça a mí me parece superior al Real Madrid, porque el Madrid arriba tiene un equipazo, pero el Barça en la tónica general, en conjunto, parece un equipo muy completo y el favorito en las 3 competiciones que hay. Que luego el fútbol es muy caprichoso, igual el Barça se queda a cero, pues podría ser perfectamente, pero es el equipo que mejor está jugando, salvo ese bajón que tuvo, que aprovechó el Atleti con esa dinámica, para que veamos lo que es el fútbol, que en una misma temporada el Atleti pasa de la nada al todo, y el Barça pasa del todo a la nada para pasar otra vez al todo, y el Atlético de Madrid del todo de esa racha a un marzo totalmente desastroso, en el que en un mes se va todo lo que has hecho en el resto de la temporada, aunque yo creo que se extiende un poco más porque el 2025 del Atleti ya no empezó del todo bien. Y ya te digo, creo que es un Barça muy completo, el mejor en los últimos años sin ningún tipo de duda, y que el Atleti ayer se quedó sin tirar a puerta, que es un dato, igual no da esa sensación por la ocasión de Sorloth, el gol anulado, que hay varias ocasiones, pero no tira a puerta. Pero también creo que en cierto modo es mérito del Barça, a pesar del mal partido del Atleti, porque no es la primera vez. Creo que en los últimos 3 partidos ha recibido 2 tiros a puerta. El Girona creo que se quedó a 0, o no sé si fue Creo que Osasuna, uno de marcó los el dos. Girona, si no me equivoco. El Girona, pues, en Sí, los Osasuna últimos. no. Creo que la Real incluso Sí, no llegó ni Osasuna. a disparar en uno de los Sería, últimos partidos. sí, sería el Girona el que disparó 2 veces a, Mm. a puerta. Los últimos 3 partidos ha recibido 2 tiros a puerta. No creo que sea un dato a no tener en cuenta. Creo que habla muy bien del Barça, que es un equipo muy sólido atrás, a pesar de que arriesga mucho y le puedes pillar la espalda, lo que vimos en la ida, pero que está siendo muy sólido atrás, lo reflejan los números, y arriba tiene un potencial terrible. Pues vamos ya con el Atlético de Madrid,
que salía con casi lo esperado según el último ensayo, que ya repasamos en la previa, salvo la entrada de Lenormand. Esperábamos a Lenglet, pero entraba Lenormand en defensa, Musso en portería, Azpilicueta, Jiménez, Lenormand y Reinildo en defensa, De Paul y Pablo Barrios en el centro del campo, Llorente en derecha, Juliano en izquierda, arriba Griezmann y Julián Álvarez. Así es como empezó el Atleti. Ahora veremos cómo fue cambiando conforme iban pasando los minutos, sobre todo creo después del gol del Barça, de Ferran Torres. Sí que hubo muchos más cambios, sobre todo para ver quién ocupaba esa banda izquierda que empezó Juliano ahí. A mí el Atlético de Madrid no me gustó, hay que decirlo. Es un partido en el que creo que vemos a un Atleti muy cansado físicamente, traumatizado después de todo lo que ha ocurrido en este marzo, empezando por el penalti de Julián Álvarez en octavos de Champions. Pero más allá de eso, es un partido para ir a competir al Barça y creo que no lo hace. Creo que el Barça le gana en ese aspecto, en ese factor. Y en general, el equipo que estoy viendo ahora en pantalla me deja bastantes dudas en el día de ayer. Quizás al que puedo salvar es a Pablo Barrios. A mí sí que me gustó bastante el partido de Pablo Barrios, comparado con el del resto de compañeros, pero es que no me sale ningún nombre más a destacar. Sí, Juliano tiene alguna arrancada, sobre todo. Llorente, pero Sí, Llorente igual que Barrios por tema de entrega, que sí. los otros que dieron se mataron a correr, pero por lo demás, Es que Juliano en los primeros minutos tiene ahí dos llegadas que no llega a rematar. Me acuerdo de una que, vamos, es un centro fuerte y que se tira pero no llega a rematar, pero un poco más de Juliano. Lo dicho, De Paul muy cansado. La segunda parte de Paul es horrible, pero por eso, porque es que no no, puede pero ni con es las la botas. primera. Y bueno, la verdad es que se le veía fallar controles, pases fáciles. En defensa, lo dicho también por Diego, muy fácil el Barça transitando entre líneas y también detrás por la espalda de Lenormand, sobre todo. Jiménez me gustó un poco más que el central español. Los laterales prácticamente nada. Bueno, Azpilicueta, que tuvo esa entrada en los primeros minutos que después repasaremos, pero poco más de lateral derecho. Reinildo tampoco. Creo que el partido que planteó Simeone era más para controlar o intentar controlar a Lamine y a Rafinha, pero casi que no lo consiguió. Después tuvo que cambiar en la segunda parte. Y luego llega el tema de Griezmann. Es que este no es Griezmann. Este directamente es que no es Antoine Griezmann. Es otro futbolista totalmente distinto. Y da mucha pena que se acabe así la carrera de Griezmann en el Atlético de Madrid, porque es que ayer incluso cuando sale sustituido, hoy escuchamos algún pitido, algún silbido que yo no apruebo para nada. Yo creo que, lo hemos dicho siempre, a ningún futbolista del Atlético de Madrid en activo, en la plantilla del Atlético de Madrid, se le debe silbar. Menos a futbolistas que se han dejado todo para, de hecho, pues rehacer su estatus en el Atlético de Madrid, para redimirse, como fue Antoine Griezmann después de volver del Fútbol Club Barcelona. Pero es verdad que el rendimiento en el campo pues no te deja otra que ser muy crítico con Griezmann. Decíamos que era la última baza para el Atleti y también para Griezmann, y el partido del francés es que prácticamente nulo, no hay nada de Griezmann. Julián, yo lo noté peor que en otros partidos, pero también porque creo que estaba físicamente muy cansado y era el único que podía tirar un poco del Atleti en ataque. Y en general eso es el equipo. Es verdad que hubo mucho debate con Musso en la portería y casi que fue de lo mejor también del Atleti, porque hubo dos paradas de mucho mérito, una en la primera parte y otra en la segunda. El partido no se pierde ni mucho menos por Musso, me gustó el portero argentino, pero más allá de eso, de lo que hemos comentado de Barrios, de Llorente por la entrega, de Musso que tiene buenas actuaciones, en el gol creo que no puedo hacer mucho más. Es que es un Atlético de Madrid bastante pobre que deja muchas dudas en el partido de ayer y en todo el mes de marzo y en estos días primeros de abril. Es un partido muy malo y es malo desde el principio. Simeone es consciente de que se equivoca en cuanto empieza a hacer cambios de sistema y empieza a cambiar a Juliano por Llorente. Cambios que vienen yo un poco, creo que por la desesperación de ver cómo el Barça está pasando por encima del equipo. Y a partir de ahí, pues el Atlético de Madrid en ningún momento se mete en la primera parte. Ya en la segunda mejora con los cambios, pero es una mejora leve y breve por parte del equipo. Pero ya te digo, muy superado atrás porque el Barça mete solo ese gol, pero tuvo otras cuantas ocasiones muy claras. Esos barullos en el área, incapaces los defensores del Atleti de despejar esos balones que se llevan muertos, y luego jugadas muy bonitas por parte del Barça. Lamine y Rafinha haciendo lo que les daba la gana, Fermín entrando muy bien por dentro, luego Pedri, que también es un escándalo de jugador, y luego con la incapacidad de salir. Daba a veces pena cómo salía el Atlético de Madrid. Hubo momentos en los que no había nadie que fuese a apoyar. Los del centro del campo desaparecidos, los laterales en vez de bajar a recibir se abrían y era como, oye, intentad ayudar a los centrales, a Lenormand, a Jiménez a sacar el balón, y luego tirabas del recurso del patadón arriba para ver si la pillaba alguno, pero ahí el Barça pues era ganador. Son más grandes los centrales que los atacantes del Atlético de Madrid. Y ya te digo, salvo Barrios y
y Llorente, que yo creo que hacen un partido en el que se desgastan muchísimo, pero aparte de ese coraje, no es un buen partido de prácticamente ninguno. Comentas la figura de Griezmann y creo que es preocupante, y a mí creo que la palabra es pena. Me da pena ver cómo está siendo el final de Griezmann. No recuerdo un bajón tan grande en un futbolista del Atlético de Madrid tan rápido, tan repentino. Hemos pasado de un Griezmann que la primera vuelta estaba siendo intermitente, pero estaba apareciendo, estaba teniendo esos momentos diferenciales, que al final es lo que necesitas en este equipo y lo que ha faltado este año. Pero estaba apareciendo, estaba teniendo buenas cifras. El 2025 de Griezmann es un desastre. Los últimos 10, 12 partidos, ¿cuántas veces ha aparecido? Marcando al Barça y esas 2 asistencias contra el Valencia, que dio 2 asistencias y hasta ahí se resume Bueno, su de partido. hecho fue una, ¿no? Otra fue un gran pase Una, que no bueno, termina en sí, asistencia, pero una, sí, que al es que final fue la de leía Lino. el dato antes que creo que eran un gol y Fue una una, fue una, asistencia en 12 sí. partidos, que los números también Sí, eran muy buenos hasta marzo, hasta febrero, enero, y luego ya se ha caído incluso en eso. sí, lo único que mete el pase importante, lo único que hay es ese rebote, pero es cierto, como dato, solo es una asistencia en Mestalla. Y eso me da pena ver cómo un futbolista que ha sido tan importante y ha sido tan bueno, porque la temporada pasada de Griezmann es buena, te deja tan frío en este final, porque entiendo que hay un bajón físico, entiendo que hay un bajón por la edad, pero tan drástico. Y luego eso, que al final lo que va a acompañar siempre a Griezmann con el Atleti, salvo esa Champions de 2016, 2017, sobre todo desde la vuelta, que en los momentos importantes también va a estar Turín, de la primera etapa sin lugar a dudas, que en los momentos importantes contra Madrid, contra el Barça, partidos de Champions y demás, igual siempre ha faltado un poco, que en algunos sí que ha aparecido y Griezmann creo que ha tenido grandeza dentro del Atlético de Madrid, pero no sé, siempre creo que vamos a recordar a Griezmann con esa falta de aparecer en esos momentos que en ciertas etapas, por ejemplo, esa Champions de 2016 se llega a la final, era un equipazo, pero en gran parte por él. Es el que tira del equipo y hace una competición brutal, aparte de que el Atleti está luchando por la liga hasta las últimas jornadas, pero creo que Griezmann es un poco el reflejo de no sé, de pasar del todo a la nada. Hablábamos antes también de cómo ha sido un poco la temporada, pero lo de Griezmann, eso me da pena y digo que, bueno, esperaba que en algún momento se desvaneciese la figura de Antoine, pero no tan rápido. Y un poco con la duda de qué va a pasar, porque sí, hablas de un Griezmann suplente de cara a la próxima temporada, pero ahora mismo no da la sensación de que esté para la élite. Igual es un momento, no lo sé. A mí es algo que me queda mucho en duda y luego un poco también el ambiente que se está empezando a crear en torno a Antoine. Y ya te digo, respecto al equipo, es un partido muy malo, tanto en la primera como en la segunda, porque de verdad, el equipo mejora la segunda, pero para nada es un buen partido, pero a su vez con esa sensación de que hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Que no sé, otras veces fíjate que puedo sacar un montón de cosas de tal, pero ayer creo que aparte de errores del Cholo en el planteamiento, en los cambios, los errores en los pases constantes y demás, creo que también es un poco reflejo de eso, de que el equipo ha llegado hasta aquí y por mucho que se diga que sí, este año han invertido después de años y demás, creo que sigue habiendo esa diferencia, que obviamente es una opinión, pero incluso creo que la gente que dice que tenemos muy buen equipo, incluso equiparable al del Madrid y el Barça, creo que en el momento en el que se destapa un poco todo eso es cuando todo el mundo habla de tenemos que fichar a Baena, tenemos que fichar a Álvaro Carreras o a cualquier lateral izquierdo, tenemos que fichar en el centro del campo, ahora yo qué sé, se viene a la cabeza Bentancur, Enzo, tenemos que fichar un delantero centro. Si tienes que fichar tanta gente, es porque falta gente en la plantilla. Y creo que todo el mundo es consciente. Lo único que hay gente que está empeñada en meter palos al de siempre, que es todo culpa suya. Pero creo que el Atlético de Madrid es un equipo que ha mejorado la plantilla, pero que sigue siendo desequilibrada. Y es la palabra, es una plantilla desequilibrada. Que hay mucha diferencia entre ciertos futbolistas y que luego hay zonas del equipo que están totalmente despobladas. No es que digas, bueno, tienes solo a un jugador. El costado izquierdo no hay ni un solo jugador. Ni uno que tenga el nivel para lo que necesita el Atlético de Madrid de acercarse al Madrid.
y el Fútbol Club Barcelona. Y luego, antes de nada, por si acaso se me olvida, que para no parar ahora, hay que comentar también lo que vivimos en la previa, porque fue una Mm. auténtica vergüenza con la actuación policial, pero vamos a seguir con este análisis, pero así para que, por si acaso se olvida, Dani, recordarlo. Sí, luego lo recuerdo que tú estuviste ahí, o sea, Sí, sí, estuviste fue ahí vergonzoso. y la verdad es que han salido cada imagen que cuidado. Pero bueno, iremos a eso después porque, bueno, el partido en sí empezaba con un toma y daca porque había una ocasión primera del Barça que pilla la espalda de Reinildo, la miña mal por banda, mete un centro y corta bien Jiménez, pero después respondía bien el Atlético de Madrid con otra, la que comentaba antes de Juliano, que no llega a rematar el argentino. Pero ahí se queda un poco la cosa para el Atleti en ese acercamiento, porque después de ahí, en la primera parte, no hay prácticamente nada. Es verdad que, bueno, de hecho vamos a hablar ya de esa jugada, porque creo que es la única polémica así clara del partido, más allá de las tarjetas que saca bochornosas el árbitro, Munera Montero, pero la jugada más polémica, como digo, del partido es la amarilla Azpilicueta que va a mirar al VAR para ver si es roja, porque esto hubiera marcado también pues quizás un peor partido incluso para el Atlético de Madrid, verte ya con uno menos a los 5 minutos, creo que fue la jugada. Es una jugada en la que Azpilicueta intenta pues encimar a Rafinha, es verdad que entra con la plantilla por delante. Yo la verdad es que viendo después la imagen, vi una foto tan solo y no se veía prácticamente nada. Yo veía como un roce, pero es verdad que es una foto. No hay que fiarse de las fotos y es verdad que viendo el vídeo, es verdad que Azpilicueta entra fuerte. Le llaman al VAR a Munera Montero, pero Munera Montero tiene personalidad para decir, oye, no, no es roja, es amarilla. De hecho, ha salido el audio del VAR bastante colegueo entre los árbitros. Me parece además que el árbitro de VAR, que era otro, Fernando Munuera, si no me equivoco, o Martín Munuera, perdón, el árbitro de VAR, pues incluso creo que intenta pues condicionar un poco la decisión de Munera Montero en el césped, pero Munera Montero dice que no es roja y es verdad que es algo dudosa, viendo la jugada repetida y el vídeo es algo dudosa, pero es verdad que como Munera Montero creo que no impacta del todo al 100% de lleno en la pierna de Rafinha. Creo que es una entrada dura, es una entrada fuerte, que llega a impactar, eso sí, pero que no le da de lleno en el gemelo como para decir que es tarjeta roja. De hecho, se ve después como el pie de Azpilicueta pasa de largo un poco del gemelo, y yo por eso entiendo que no le saque tarjeta roja, pero digo yo que admito que es una jugada también bastante peligrosa y que el Atleti podía haber empeorado incluso el partido antes de que casi se viera todo el encuentro. Sí, una jugada un poco al límite que desde el campo no daba esa sensación de que hubiese sido para tanto, pero entiendo que pueda entrar el VAR, pero creo que lo explica bien. El árbitro creo que es el único acierto que tiene durante el partido, también hay que decirlo. Si te ponen la imagen en parado dices, es roja directa, pero luego si ves el vídeo, la imagen en vivo, ahí ves lo que comenta Dani, que no impacta con su totalidad, no es ese tipo típico, perdón, planchazo con todos los tacos, es un poco más de perfil y es lo que libra a Azpilicueta, creo que es amarilla y ya está, aunque el VAR parecía que quería algo más, eso quedó claro, lo único que a partir de ahí es una feria el partido. Mm. Y para los dos equipos, pero sobre todo para el Atlético de Madrid. El Barcelona hace 22 faltas. El Atlético de Madrid hace 11 y creo que acaba con 5 tarjetas amarillas. Y luego eso, faltas que casi no eran falta, amarilla. Luego faltas que eran tarjeta, no hay nada. Y luego ya para culminar el circo, eh, faltas que mandaba a corregir la posición, otras que no, y luego la que nos para en la contra, que mete un balonazo Jiménez y de repente corta la jugada, hacen falta a Juliano, que habría sido amarilla para el jugador del Barça, y manda a sacar la falta a Jiménez desde el mismo sitio. Desde el mismo sitio. Y fue un arbitraje malísimo, parando totalmente el ritmo del partido y luego eso. Faltas que sí eran falta y no las pitaba. Faltas que no eran nada y acaban en tarjeta. Un poco un desastre que se unía un poco también al primer mal tiempo del Atleti. Es que tú ves la falta que hace Julián en la final del primer tiempo y que le saca amarilla por eso y ya solo es De sospechoso de eso. coña. Es que es increíble. Esto lo comentamos también porque son detalles, sí, pero es importante. Que esto condiciona el partido y esa primera parte que veíamos del Atlético de Madrid. También, sin tener en cuenta esto, era un mal partido del Atlético de Madrid. No estamos diciendo que fuera todo el tema de las tarjetas amarillas, pero ya después de eso, como decimos, no hay muchas más ocasiones. Bueno, de hecho es que no llega a tirar a puerta en todo el partido el Atlético de Madrid. Creo que hay algún acercamiento, si no me equivoco, de Julián en banda, perdón, por dentro,
que creo que hay una jugada que debería haber finalizado él, pero abre a banda y no termina en nada esa jugada. Hay un cabezazo, creo, también de Lenormand en una falta o en un córner que se marcha cerca, pero más allá de eso no llega a rematar a portería. El Barça compitiendo muy bien y haciendo jugadas de estas que bueno, son muy bonitas, de jugar entre líneas, a un toque, a dos toques, llegando al área, tampoco terminaba de combinar hasta que coge el balón Lamine Yamal por banda. Bueno, hace una de las suyas, porque antes creo que también había hecho una que se va de 3-4 futbolistas, que creo que tampoco termina en nada esa jugada, pero después, pues balón interior a Ferran Torres, que es que a Ferran o le encimas, perdón, a Lamine Yamal le encimas y se te va, o le dejas espacio y te mete el pase. Es que no hay otra. Te sabe hacer daño de muchísimas formas. Mete ese pase espectacular a Ferran. Ferran creo que también define muy bien. Muso intenta quedarse encima de Ferran, pero no llega, creo, a tiempo. También Ferran lo hace muy bien, como digo. Y es el primer gol del Barça. Y a partir de ahí, ese 0-1, que ya digo, tampoco es que hubiera tenido ocasiones clamorosas hasta el gol. Ya después sí que llega alguna más. Llega una de Rafinha, creo, o de Valde, si no me equivoco, que no llega a rematar, pero es una carambola de rebotes en el área. Más allá de eso, también una buena parada de Musso en la primera parte. Vemos a un Atlético de Madrid bastante dubitativo en el planteamiento, en el posicionamiento, porque vemos en pantalla el 11 que había empezado el partido y después del gol de Lamine Yamal, de Ferran Torres a pase de Lamine Yamal, vemos un cambio y es Llorente se mueve al doble pivote, Juliano vuelve a la banda derecha, donde lo hemos visto prácticamente toda la temporada, y De Paul es el que se escora a la banda izquierda. Pero es que esto tampoco es lo que se quedó en el partido, por lo menos hasta el descanso, porque ya justo antes de casi acabar la primera parte, vimos en este caso a Griezmann en izquierda, a De Paul volviendo a doble pivote y a Llorente acompañando un poco más arriba a Julián, sobre todo creo para lanzar las presiones e intentar recuperar el balón cerca del área y generar una ocasión de peligro para el Atlético de Madrid. Son dos cambios en la primera parte y esto creo que es una prueba de que Simeone no estaba contento con lo que estaba viendo. El planteamiento quizás puede dejar bastantes dudas del partido de ayer. No estaban funcionando las cosas en general y cuando vemos tantos cambios de posición y dentro de un mismo partido es que las cosas no van bien. Eso es, cuando hay tantos cambios es porque no está funcionando. Si hay uno, pues bueno, para corregir un defecto en el equipo, pero si lo haces constantemente, es que hay un problema y estaba claro que iba a actuar en el descanso, porque el equipo no estaba y había futbolistas que estaban totalmente desaparecidos, aparte de la carga por las amonestaciones, por las tarjetas amarillas, y luego ya en el descanso daba salida tanto a Lenglet, a Javi Galán como a Sorloth, en un partido en el que, bueno, un poco en la línea de los compañeros. Sí, la verdad es que aquí creo que acierta Simeone en estos cambios. Luego creo que con Molina y Riquelme también es que los futbolistas que salen creo que no acompañan demasiado a mejorar el partido, pero sí que vemos una mejora del Atleti tanto a nivel sistemático, a nivel futbolístico. Creo que empieza mejor porque también ataca de otras formas al Barça. Vemos a Javi Galán y a Llorente más abiertos, generan más peligro por banda que lo que están haciendo Azpilicueta y Reinildo, por ejemplo, en los laterales. Vemos a Julián y a Griezmann metiéndose mucho por dentro para acompañar a Sorloth. De Paul y Pablo Barrios entran más en juego en ese doble pivote. La defensa estaba mejor, no llegaban ocasiones del Barça. Creo que este cambio al sistema de tres ayer vino muy bien al Atlético de Madrid, además de que yo creo que hubo una charla en el descanso y que los futbolistas salieron con las pilas más cargadas que en los primeros minutos de la primera parte. Pero claro, que vemos quién sale. Lenglet, que es un futbolista también que deja dudas, a pesar de que es una temporada buena del francés dentro de lo que cabe. Javi Galán, que no termina de hacerse con el Ahí puesto lo a has pesar de... dicho, dentro de lo que cabe. Claro, es que Es un poco la tónica del Athletic, es el sexto central del Barça y aquí nos conformamos con eso. Es que también es eso. Luego Javi Galán, que es un futbolista que te puede rendir como lateral suplente, segundo lateral suplente, pero ni mucho menos creo que sea un lateral con nivel para ser el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Y esa es la solución que tienes a mano para cambiar un partido tan importante como este. Sorloth, es verdad que creo que fue un buen fichaje, creo que sigo manteniendo que es un buen fichaje por lo que le ha aportado al Atleti desde el banquillo. Ayer tiene una ocasión muy clara, muy clara, que además está Griezmann solo para pasársela, pero creo que él hace bien en rematar y la manda al lado, al lateral de la red. Es una jugada clarísima que a mí Sordo me parece también un delantero bastante moratesco, ¿no? Que es un futbolista que definiendo de primeras, cabezazos, centros rasos, como, bueno, lo hemos visto un par de veces ante el Barça, eso muy bien, donde jugadas que no tenga que pensar, pero en uno contra uno
creo que Sorloth le viene bastante mal ese tipo de jugadas. Tiene esa ocasión clara, después el gol en fuera de juego, que creo que es justo como debería haber definido la primera, que no define así. Y es ese tipo de delantero que sí, que puede marcar goles, puede hacer cifras desde el banquillo, pero incluso esta temporada lo hemos visto saliendo de titular y tampoco rendir al nivel que creo que se le espera al delantero que debería ser titular del Atlético de Madrid. Entonces son futbolistas que sí, que pueden llegar a estar bien, algunos sobre todo Sorloth, creo, pero que dejan demasiadas dudas y creo que aquí el equipo sí que mejora, lo visto al respecto de la primera parte, sobre todo los 10 primeros minutos de la segunda, hasta el 55, que ya empiezan a entrar más cambios, sobre todo el de Nahuel Molina, y empieza también a cambiar un poco el planteamiento Simeone, pero ya está, o sea, se queda ahí el Atlético de Madrid, vemos una mejora, pero tampoco llegan ocasiones más claras, más allá de esa que he comentado de Sorloth. Ahí está el tema, que tres de esos fichajes han sido fichajes en torno a los 40 millones, Lenormand, Gallagher y Sorloth, y ninguno de ellos ha estado a la altura. Creo que mejoran obviamente el nivel de la plantilla respecto al año pasado, que eso ya es importante, pero se ha pagado una cifra, bueno, cifras, en este caso en plural, considerables por futbolistas que no han acabado de rendir. Lenormand empezó bien y después del golpe el hombre no ha estado para nada bien. Gallagher muy intermitente, sin encontrar su posición, que ayer igual es lo que faltó un poco, ver la figura de Gallagher y más por cómo está Riquelme y cómo está Molina, aunque sean perfiles que igual pueden encajar más cómo estaba el partido, pero igual te quedas un poco frío con que no entrase Gallagher, aunque no creo que hubiese cambiado gran cosa. Y luego Sorloth, que es el nombre del que vamos a hablar ahora. Y la temporada de Sorloth creo que es buena desde el aspecto del banquillo, porque es un jugador que ha dado muchos puntos y ha sido importante, pero hasta ahí. Cuando ha tenido que ser titular, siempre nos ha dejado muy fríos y con esas dudas de que si le da para ser titular. Y ahí está, el Atlético de Madrid, creo, ya obviamente se nos vaya a la cabeza el año que viene. Por eso, no estás matemáticamente fuera de la liga, pero creo que hay que ser conscientes y antes de este partido ya lo hablamos, después de, vamos, en el análisis contra el Español, que vemos al equipo fuera. Ojalá cambie todo de repente. Cosas más raras se han visto en el fútbol. Pero creo que el Atleti necesita ese delantero porque Sorloth puede ser un buen recurso, pero para mí se queda hasta ahí. Que obviamente, lo repito, que son opiniones. Y aquí obviamente vamos a dar la nuestra, pero a mí Sorloth no me acaba de convencer porque es un delantero que le faltan muchas cosas. Aparte de tener más sangre a la hora de presionar, siempre me deja muy frío en eso. Muchas veces se queda parado, luego lo que comentaba antes, que un tío de 1,94, 95 kilos, sea incapaz de ganar balones por arriba, pues oye, me genera dudas. Que mejoró al equipo, oye, esto hay que decirlo, que los mejores minutos del Atlético son con Sorloth, porque estira al equipo y tiene las ocasiones más claras. Luego, por ejemplo, está en fuera de juego, es cierto, pero lo hace bien, en la que cede el balón a Griezmann, lo hace bien Sorloth, ahí tiene la pausa, lo único que luego el remate de Griezmann es rematadamente malo, aparte de eso, que estaba en fuera de juego. Pero la ocasión que falla es muy clara y ahí son ocasiones pues que un delantero centro por el que has pagado 40 millones tiene que marcar las cosas como son y ya te digo que Sorloth ayer no es el culpable de nada, pero bueno, un poco en esa tónica general de mal partido y un poco en el momento en el que no salía nada. Y vuelvo a decir que la temporada de Sorloth para mí es buena y ha sido muy importante desde el banquillo. Luego Galán hizo bien alguna que otra, que es yo creo que la principal virtud de esos primeros metros de Javi Galán para romper líneas, creo que es lo que mejor hace, porque Lamine encima es un poco donde más falla, porque Rafinha, Lamine presionan muy bien, pero son jugadores que en defensa pues generan más dudas y un Barça que no va a tener esa ayuda de sus extremos, pues el Atlético de Madrid lo podría aprovechar, pero ninguna vez ganó línea de fondo ni ningún centro. Luego lo de los centros es demencial de este equipo. Que no saques ni un buen centro, ni lateral, ni a balón parado, ni de saque de esquina, y no hoy, durante prácticamente toda la temporada es para hacérselo mirar. ¿Cuántos remates hemos hecho? Es que no rematamos ni un solo balón, pero cuando hay un buen centro, ¿por qué no hay un rematador? Y la mayoría de centros son malísimos, pues ¿quién va a rematar esos balones? Eso también hay que hacérselo mirar. Y luego el Englet, que al igual que Lenormand, hubo salidas de balón de regalar pases, de regalar pases al contrario. Pero bueno, ya finalizaba el partido con la entrada de Molina, un futbolista que yo lo de Nahuel no tengo palabras para describir porque ya es demencia absoluta lo de este
futbolista. Yo creo que su cabeza no va acorde a sus extremidades, porque yo creo que piensa una cosa y sus piernas hacen otra totalmente distinta, porque no sé, no tengo explicación para hacer para ver, vamos, para explicar las cosas que hace sobre el terreno de juego. Unos pases que no tienen sentido. Luego, ciertos movimientos que tiene que, no sé, la psicomotricidad de este hombre está perdida. Yo me acuerdo cuando íbamos al colegio que educación física se llamaba psicomotricidad, pues creo que le vendría perfecto porque ya te digo, lo de Nahuel, la actuación de ayer, que no es la primera, es dantesca. Durante los minutos que está prácticamente media hora, es puro circo lo de Nahuel, pero vamos, Es lo que habitual en él y ya estamos acostumbrados. Es que fíjate que yo estaba esta mañana recordando esa temporada 22-23 después del Mundial, que flipábamos con Nahuel Sí, Molina, sí, veíamos sí. un lateral potente, rápido, que tenía gol además, que lo había demostrado en Udinese, y justo después, cuando empezó a bajar el rendimiento, decíamos, esperemos que no fuera un espejismo lo que habíamos visto después del Mundial, totalmente. O sea, se ha quedado ahí. El recuerdo, el buen recuerdo que tenemos de Molina se ha quedado ahí y estamos viendo a un futbolista que no da el nivel de nuevo otra vez para el Atlético de Madrid. Y aquí creo que también me parece una cosa bastante extraña porque vimos a Molina en una posición más adelantada que Marcos Llorente. Que yo vi en el campo el Pero cambio. por la tarjeta. Sí, es verdad, puede ser por eso. Vi en el campo el cambio y casi parecía que iba a ser Llorente central, tercer central en línea de tres, que era ya la posición que le quedaba por jugar a Marcos Llorente. Pero es que es verdad que fue un poquito un 4-4-2 más claro. Y Molina, si ya está perdido de lateral, de carrilero en línea de tres centrales, ya arriba, pues es que se pierde aún más. Es que no encontró el sitio, no hizo prácticamente nada bien el argentino Que no y... es la primera vez que lo hemos visto. En los Hmm, últimos partidos, no sé en cuál fue, ya estoy que también la cabeza ya ni nos funciona. Vimos a Molina por delante, pero creo que ayer también está muy condicionado por eso. Sale al campo y en un minuto tarjeta amarilla. amarilla. Una patada sin sentido a Eric García. Claro, tarjeta Hmm. amarilla, pues a ver quién defiende a Rafinha con tarjeta. Es que, ya te digo, lo de Nahuel es para no mear. Sí, la verdad es que sí, y luego también el equipo a partir de este cambio de Molina, no digo que fuera solo consecuencia de que entrara Molina al campo, pero sí que creo que aportó bastante en lo suyo. El equipo se fue apagando y apagando, físicamente ya no daba para mucho más, veíamos esos minutos casi dantescos de De Paul, pero con esa justificación del tema físico, y un Atlético de Madrid que volvía a ese 4-4-2, después incluso veíamos a Griezmann en banda izquierda y a Julián por dentro, pero nada de nada, no salían las cosas, no volvió casi a entrar al área del Fútbol Club Barcelona, más allá de algún centro malo que no conseguía rematar nadie y alguna llegada por banda, sobre todo de Javier Galán. Y luego ya te queda un último recurso que es Rodrigo Riquelme. Es que Riquelme, a mí también, lo dijimos el otro día con Samulino, me gustó su temporada, sobre todo su principio de temporada del año pasado. Pero es que otra vez ha vuelto a demostrar que es un futbolista que sí, que le podemos tener mucho cariño, es canterano del Atlético de Madrid, es muy atlético, pero es otro que creo que no da el nivel para jugar en el Atlético de Madrid. Quizás como último revulsivo del equipo, que es lo que está haciendo esta temporada, pero es que casi ni eso, cada vez que sale al campo no ayuda a nada. Es verdad que ayer poco puede hacer, entra en banda derecha, vuelve un poco a los tres centrales, con Riquelme ocupando todo el carril, pero poco puede hacer Riquelme, y no es por cargar contra Riquelme, sino con toda la planificación y los cambios que salen. Lenglet, Javi Galán, sobre todo Molina, Riquelme, son futbolistas que es que no tendrían ni cabida en Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Y aquí son los recursos que tiene que sacar Simeone desde el banquillo. Y es por eso que va nuestra crítica a que, oye, el año que viene, además de fichar un banda izquierda, un lateral izquierdo, un centrocampista, un delantero, quizás también tienes que fichar más fondo de armario o que dé más nivel de lo que estamos viendo esta temporada. Totalmente, tiene que haber una limpia grande. Yo lo de Riquelme lo veo complicado porque no está teniendo minutos este año y es muy difícil que no estés jugando nada y hagas una buena actuación. Eso sería lo sorprendente. Aparte de que es algo que llevamos diciendo tiempo, yo Riquelme es un jugador que tenía muchas esperanzas puestas en él, pero ya al final de la temporada pasada lo iba comentando, que me estaba dejando muy frío y tiene pinta de ser un tío increíble. De hecho, han subido a Adri Contreras, creo que Sí. era un vídeo con él y es que se ve que es un tío increíble y demás, y luego que tienes esa ilusión de canterano. Pero, de nuevo, opinión, que haya gente que le encanta a Riquelme. Pero es un jugador que creo que lo mejor es que salga la próxima temporada, porque a mí me encantaría que Riquelme lo haga bien en otro equipo, tenga minutos, porque creo que se lo merece y que esté en un equipo
que igual esté más acorde del nivel, que no todos los canteranos van a tener el nivel del Atlético de Madrid. Riquelme ha tenido la oportunidad y finalmente pues creo que no ha podido ser. Y lo mismo con Lino. Lino creo que es otro candidato a salir esta temporada, aparte que son futbolistas que pueden tener un buen mercado. Y creo que Riquelme si sale del Atleti va a encontrar su sitio y lo va a hacer bien, pero creo que hay distintos niveles de futbolistas y ayer no creo que pueda hacer mucho más porque ya te digo, está teniendo muy pocos minutos y lo raro sería que jugase bien en esos minutos. Lo intentaba, pero es que no se fue ni una vez de su marca, ninguna. Acababa casi tropezándose y ya eso, los últimos minutos del partido fueron que no pasó nada y el Barça tampoco estuvo nada bien en esos minutos finales, pero el Atleti, lo dicho, estaba muerto y antes del partido mentalmente estaba fuera, pero durante el partido estuvo mentalmente y físicamente, y también eso, que el equipo se ha caído físicamente. Hablábamos de la preparación física que parecía que este año, pero no, empezó fuerte el equipo, llegó bien a enero, pero en el último mes totalmente sobrepasado, pero también es eso, es que han jugado todo el año lo mismo, sí, y el físico da hasta lo que da. Y con 3 partidos necesitas una plantilla súper amplia con 3 competiciones. Y el Atlético de Madrid no la tiene, porque la diferencia entre suplentes y titulares es abismal. Y es eso. La mayoría de suplentes del Barça incluso podrían ser titulares y del Madrid. Pero bueno, eso ya es de cara al próximo año. Nosotros hemos intentado hacer el vídeo como hemos podido, después del desastre del partido de ayer, en un momento muy duro, ya te digo, el momento más duro de la era Simeone a nivel de pasar del optimismo a la decepción, de la ilusión a esta situación que hemos vivido, pero al igual que digo eso, yo soy optimista de cara al próximo año, porque este año he disfrutado y es algo que no he hecho en las últimas temporadas. Y este año lo he hecho, creo que hay gente interesante dentro del equipo y si se refuerza el equipo como se debe, creo que el Atleti cada vez efectivamente va a estar más cerca del Real Madrid y Barcelona. Y ese es el objetivo. Y cuando estés realmente cerca es cuando el Atleti va a conseguirlo y va a dar ese golpe sobre la mesa. ¿Que va a ser el próximo año? Pues el próximo año. ¿Dentro de dos? Pues dentro de dos. Pero si sigue como ha hecho este año, con un proyecto mucho más ambicioso al resto de temporadas, dando salidas a jugadores que va a ser dura su salida, pero que es necesaria su salida, y trayendo gente, hombre, no vas a traer a un Julián porque el desembolso es muy grande y es muy difícil encontrar a alguien así en el mercado, pero futbolistas que sí que den ese salto y que sean futbolistas de élite, el Atleti lo va a conseguir, pero claro, es complicado y hay que dar en el clavo, así que nada. Quedan partidos de liga que van a ser, ya te digo, duros y difíciles hasta de ver porque el ambiente y la cabeza ya no está casi en la temporada, que oye, ojalá de repente Real Madrid y Barcelona vayan a pique, pero lo veo complicado. Sí, pues nada. Aquí cerramos el análisis. Luego ya el Bueno, partido. Sí, si eso, que lo hemos dicho, lo de que se olvide, lo es que verdad, es vivimos verdad. antes del partido, Mm. lo hemos dejado un poco para el final, que igual podríamos haber abierto, pero es que si empezábamos a pararnos, no acabamos nunca, que se va a ir esto a casi una hora. Lo de ayer fue bochornoso y nosotros desde la posición que tenemos, que bueno, pues nos escuchéis bastante, si ojalá llegue para gente de fuera del Atleti, lo que se vivió en los aledaños del Metropolitano es eso, denunciable y una vergüenza lo que hizo de nuevo la policía. Y está siendo un poco las actuaciones policiales en los últimos partidos, en Champions, sobre todo, contra el Real Madrid. Ya también comentamos esa experiencia que tuvimos, que con esas cargas policiales aplastados entre nosotros porque no daban paso, metían cada vez más gente de atrás por las cargas y nos estábamos directamente ahogando. Lo de ayer yo creo que pasó todos los límites y es algo que lo de ayer es culpa de la policía. Es que no, de verdad, que habrá algún cafre, pues seguramente, pero que vayan a por él, no a por todo el mundo. Y ayer empezaron cargas policiales de la nada, es que fue de la nada. De nuevo volvieron a hacer lo mismo en el paso de cebra, que va desde Arcentales al Metropolitano, no dejaban pasar con los caballos. Claro, la gente, cuando estás tirando a la gente para arriba y empieza a aplastarse, comienza la gente a agobiarse, es lo normal. De repente ahí empezaron con las cargas policiales, todo el mundo corriendo para cualquier lado, porque ahí al que pillaban le metían un porrazo,
Y ya una situación que yo ya me quedé flipando justo antes de lo del gas, que ahora hablaré de ello. En una marquesina, ya cuando todo el mundo salió corriendo, yo por suerte estaba del otro lado, yo, yo ya me quedé flipando en unos que se refugiaron en una marquesina, unos leñazos, y ya para finalizar con el tema del gas, que ahí ya se les fue la mano. No sé si son conscientes, tampoco voy a ser un experto aquí porque no entiendo de cómo serán este tipo de planificaciones. No creo que sea sencillo, pero ya te digo, lo de ayer es que es directamente un abuso casi. Empezaron con el gas y no sé si son conscientes de que a un partido de fútbol va gente de todas las edades y van muchas familias, hay muchos niños pequeños y la que pudieron preparar fue abismal. Con esas cargas policiales la gente pues sale corriendo para donde puede. Que hay como se caiga alguien al suelo, fíjate, pero ya el gas salieron corriendo los del otro lado y también los que estábamos en el otro lado. De repente, con el gas, que es un horror, cómo pica eso, pues lo mismo, lo tiraron, todo el mundo corriendo y al que pillaban, pues acababan metiéndole eso, un palo y fue, ya te digo, algo totalmente denunciable. Luego se quejan de la fama que tiene la policía española en este tipo de eventos fuera de España, que es malísima. Preguntas a un aficionado italiano, a un inglés o a un alemán de la policía española y la fama que tienen, pues es eso, de repartir demasiado. Y ya te digo, lo de ayer es bochornoso. Esperemos que el Atlético de Madrid se mueva porque ya te digo, creo que es un abuso sin sentido a su afición. ¿Por qué siempre nos pasa a nosotros? Entiendo que haya situaciones críticas, momentos en los que tengan que actuar y que actuar sobre todo sobre ciertas personas que están provocando algo. Pero gente que no hizo absolutamente nada, que de repente te acabes llevando un porrazo, cargas que pueden acabar en una tragedia directamente y ya con el gas ayer fue para mear y no echar ni gota. De verdad, muy triste y eso, que el Atlético de Madrid como club y en defensa de su afición esperemos que haga algo, porque lo de ayer creo que sobrepasó todos los límites. Mira que las actuaciones policiales en los últimos partidos son más que dudosas, al menos sobre todo si lo vives desde dentro, porque dices, no estoy haciendo nada y la mayoría de gente no está haciendo nada y estás aquí como si fueses un delincuente, pero lo de ayer ya te digo, creo que sobrepasó todos los límites. Absolutamente lamentable. Es que al final la cosa que deja es que se le tiene muchas ganas a la afición en general del Atlético de Madrid por una mala fama que se le tiene por ciertos individuos que bueno, forman parte de la afición, pero es que es la manía de generalizar siempre. Yo creo que esa mala fama que puede tener el Atlético de Madrid no tiene que llevar a Bueno, y pues los que cacheos, bueno, también. que eso lo puedo entender, por si acaso. Pero no sé las veces que me cachearon 3 veces la mochila en la previa. Y yo digo, pero madre mía, ni que llevase una bomba. Que eso lo puedo entender, ¿vale? Que prevenir. Y al igual que eso, hubo policías muy majos. De hecho, lo de los cacheos, los 3 que me tocaron, gente súper maja, que tampoco vamos a generalizar como pueden hacer ciertos colectivos sobre la afición del Atleti. Pero ya te digo, yo lo de zurrar por zurrar y luego eso lo que puedes liar, que hay niños, ¿sabes? No sé. En fin. Pues lamentable, lamentable lo que contaba Diego y nada, con eso también que creíamos que era importante mandar este mensaje y desde aquí, desde de Padres e Hijos, cerramos este análisis del Atlético de Madrid 0, Barcelona 1, que al final ha sido un 4-5 en el global. Lo dicho, ha sido, además de una terapia para nosotros este vídeo, hemos hablado del partido, pero sobre todo también de nuestra sensación de este final de temporada, la temporada en general y del optimismo que tenemos y volvemos a recalcar de cara a lo siguiente, a la temporada que viene, porque de verdad creo que hay una base que está bien. Se tienen que hacer cambios en el mercado, pero yo confiar a muerte en este equipo porque, como Diego dice, a mí también me han hecho disfrutar mucho esta temporada hasta que llegó este fatídico mes de marzo. Así que lo dicho, cerramos este análisis. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, y ese es el mensaje. De verdad, yo veo optimismo de cara al próximo año, siempre lo voy a tener mientras esté Simeone en la plantilla y cuando no lo esté también, pero veo que hay un proyecto, de verdad. Tiene que ser un momento muy duro, si lo estamos viviendo nosotros mal, creo que hay gente en la plantilla que realmente lo está pasando mal, simplemente también la imagen del Cholo ayer en el banquillo, no sé cómo tiene que ser la cabeza de Simeone estos días después de la eliminación, pero mandarles un mensaje de ánimo porque creo que vamos a vivir unas temporadas bonitas lo que viene, ya creo que es hora de ello y creo que era el primer año, ese año de transición, como lo fue la 19-20 y luego acabó el año siguiente con la liga, creo que esto va a ser parecido pero con un proyecto mucho más interesante, así que nada, en los momentos malos hay que estar más que nunca, creo que este es un momento realmente malo, pero bueno, al menos que sea por luchar títulos, aunque haya sido una decepción, mejor que por otras situaciones que vivíamos
hace años. Así que nada, a ser exigentes, que creo que hay que serlo, y a por más cosas. Y acabar la temporada lo mejor posible y luego, oye, pues el Mundial de Clubes, a ver si nos llevamos una sorpresa. Veremos a ver en esos meses de junio o julio ese Mundial de Clubes. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en De Padres e Hijos. Y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os pareció a vosotros el partido de ayer, qué os ha parecido en general la temporada, este final de temporada, si estáis de acuerdo con nosotros, si no lo estáis, siempre del respeto, como he dicho antes al principio. Y nada, dejémonos en redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.